Bienvenido a Venta Inteligente, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a volver a hablar de una película para vendedores, aunque esta vez tiene truco, bastante truco. ¿Por qué tiene truco? Pues porque no es que esta película no vaya de ventas, no es que esta película no vaya de negociación. De hecho, mucha gente la ha incluido en las películas del año 2000, no sé si 2016 o 2017, imagino que 2016, dentro de las películas para vendedores y donde se habla mucho de negociación y de precios y de cómo... Sí es cierto que la película de la que voy a hablar y que además, si has leído el título del episodio, pues sabes perfectamente qué película es. La película es Moneyball, ¿de acuerdo? Va sobre béisbol. No me gusta mucho el béisbol, no lo voy a engañar. Pero, como digo, hay mucha gente que sí que es cierto que en esta película se queda con la parte en la que están negociando y en la que están... Ojo, spoiler, voy a spoilear muy poco, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero esta siguiente frase que voy a decir sí que es un poco spoiler. ¿Ya? ¿Sigues aquí? Eso es que te da igual tragarte el spoiler. Bueno, pues la idea es que sí que es cierto que durante gran parte de la película se negocia y se vende de una forma un poco interesante, ¿de acuerdo? Por parte de Brad Pitt, y es lo de echar el anzuelo, además revisar cuáles son las posibilidades, los niveles de negociación del resto de oportunidades, cuál es el mapan, cuál es la mejor alternativa posible al acuerdo negociado. Además, hay una parte de la película en la que están haciendo intercambios de cromos, que yo la utilizo bastante en el tema de negociación para hablar de qué es el mapan, el mejor acuerdo posible al acuerdo negociado, ¿de acuerdo? Y en el que realmente en esa parte pues es muy fácil ver cómo cuando le vas cerrando opciones a la otra parte, o si tienes constancia y conocimiento de todas las opciones que tiene la otra parte, eres capaz de manejar esas opciones para poder dejarle el menor margen de maniobra posible en la negociación a la otra parte, ¿de acuerdo? Pero como digo, hoy no quería hablar de negociación. Hoy, y como he dicho, aunque este programa de hoy va sobre películas para vendedores, hoy no voy a hablar de una película para vendedores en sí. Voy a hablar una película de procesos de ventas y de lo que es ingeniería y arquitectura de procesos. Como sabes, yo soy un fanático de la ingeniería y la arquitectura de procesos. De hecho, todas mis consultorías, mis mentorías y mis proyectos siempre están basados en arquitectura de procesos, ¿de acuerdo? Yo además utilizo el sistema de arquitectura de procesos Lean Six Sigma, mediante el cual, pues bueno, estructuro en base a una base Lean, es decir, una base lo más ligera posible, un proceso en el cual haya la menos cantidad de pasos posibles, con la menos cantidad de lastre entre esos pasos posibles, con el fin de conseguir un proceso de ventas muy ligero que además consiga ser reproducible, ¿de acuerdo? Eliminar esa varianza. Y de la varianza es algo de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Para meternos directamente con el tema de la película, Moneyball trata sobre el gerente de un equipo de béisbol de la NBL, de la National Baseball League, ¿de acuerdo? Uno de los equipos más pequeños y con un presupuesto más ajustado al que, tras un buen año, se le marchan sus mejores jugadores. Parecería que el problema es que hay que reemplazar a esos jugadores, pero el protagonista, que además está interpretado magistralmente por Brad Pitt, ya deja ver claramente que su problema no es ese. Su problema es que son un equipo pequeño. Y eso les sumerge en un problema bastante redundante. Y es que, al estar limitado el presupuesto, el equipo está condenado a sufrir año tras año. Pero es que además, si les va mal, nunca van a tener acceso a buenos jugadores, ya que no van a tener dinero. Pero si les va bien, tampoco van a conseguir retener a esos buenos jugadores, ya que los equipos grandes con mayor presupuesto se van a llevar a los mejores jugadores, por lo que ellos van a volver a caer en el pozo al año siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que es un claro problema en el que ellos, como equipo pobre, por así decirlo, nunca pueden salir del pozo en el que están, porque
nunca van a optar a tener dinero. Si algún día llegan a optar si algún día llegan a optar a ganar algo y de esa forma conseguir más ingresos en publicidad, en primas, en lo que sea, a cambio van a perder a esos mejores jugadores, con lo cual van a tener más dinero, pero también fichar les va a costar más y encima ellos van a perder a sus mejores jugadores. Como digo, es una pescadilla que se muerde la cola y entonces, ante este problema, Brad Pitt, que como digo es el gerente de ese equipo, decide poner en marcha un plan estratégico. Un plan estratégico que lo que pretende es lograr resultados año tras año, aunque el problema que hemos mencionado se mantenga, aunque el problema continúe. Es decir, no se trata de... Lo que Brad Pitt propone no es llorar por la injusticia del mundo, decir, oh, qué pena que somos un equipo pequeño y al ser un equipo pequeño, pues cuando ganamos se nos llevan a nuestros mejores jugadores, pero si no ganamos no tenemos dinero para comprar nuevos jugadores y encima nuestros jugadores tampoco están contentos, con lo cual estamos hablando de que es una pescadilla, como he dicho, que se muerde la cola, pero Brad Pitt decide no llorar por eso, no se va a rendir. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer? Lo que intenta es buscar una forma de obtener resultados en las circunstancias y situaciones actuales, en las situaciones y circunstancias que le toca vivir. Y además, conseguir que esos resultados sean sostenibles en el tiempo y dejen de estar condicionados por esas situaciones. Es decir, dejen de estar condicionados por el entorno, por las victorias y no victorias. Es decir, lo que está haciendo Brad Pitt, lo que quiere es conseguir un proceso blindado que sea capaz de reproducir buenos resultados, sean cuales sean las circunstancias medioambientales o las circunstancias externas. Exactamente igual que yo cuando diseño un proceso de ventas. Muchas veces te he comentado aquí que cuando diseño un proceso de ventas, yo diseño un proceso de ventas lo más blindado posible para que, aunque los vendedores se levanten cansados, vendan. Que aunque los vendedores no tengan ganas, vendan. Que el día que están súper inspirados y están con una actitud por las nubes, vendan. Pero que el día que no tienen esas ganas, también vendan. Pero es que además que un vendedor veterano, con mucha experiencia, con mucha habilidad, con mucho conocimiento, venda, pero también un vendedor novel, que no tiene apenas experiencia, siguiendo el proceso de ventas, también venda. Es decir, lo que está pidiendo Brad Pitt es exactamente lo mismo que yo diseño en mis procesos de venta. Es decir, unas soluciones, una consecución de resultados predecible, sostenible en el tiempo y que además no dependa de elementos externos o elementos medioambientales. He de reconocer que cuando yo vi esta película casi me explota la cabeza porque digo, no es posible que alguien esté poniendo aquí, y además encima con Brad Pitt como protagonista, que es uno de mis actores favoritos, que esté haciendo este planteamiento de lo interesante y lo importante que es tener un buen proceso, diseñar un buen proceso, un proceso que sea estanco a situaciones y condiciones medioambientales, a situaciones y condiciones externas. Además, ya de por sí, o sea, el planteamiento anti-optimismo y anti-buenrollismo de decir, en vez de decir lo típico que hemos oído mil veces, no, es que si la vida te trata mal, cambia tu actitud y tu vida mejorará. No. En esta película, lo que te dice Brad Pitt es, aunque las circunstancias sean una mierda, perdón por el taco, ¿vale? Aunque las circunstancias sean desfavorables y no vayan a cambiar, te fastidias. Tienes que encontrar la forma de lograr tus objetivos y además de lograrlos de forma sostenible en el tiempo. Me da igual que llueva, que nieve, que haga mal tiempo, que seas novel, que tengas poco conocimiento o mucho conocimiento del producto, que tengas más habilidades o menos, que hayas dormido poco la noche anterior. Tienes que conseguir resultados de forma sostenible en el tiempo. Siempre va a haber siempre va a haber algún problema, siempre va a haber alguna queja, siempre va a haber algo que no sea como tú quieres, pero eso no sirve de excusa para no vender. Pues aquí Brad Pitt estaba haciendo lo mismo, es decir, siempre va a haber problemas, pero eso
no nos debe interponer a nosotros de conseguir nuestros objetivos. Si una frase puede resumir todo el concepto de esta película es que no confíes en la suerte, o no confíes en tu actitud, o no confíes en tu optimismo. Crea un método infalible y las circunstancias te darán igual. No te guíes por las reglas que conoces, profundiza en las circunstancias y en tus necesidades para lograr tus objetivos. Monitoriza y explota todo lo que puedas controlar y articula tu metodología en base a los parámetros que dependen únicamente de tus competencias, de tus habilidades, de tus conocimientos y de tu esfuerzo. Con todo esto, Brad Pitt, si has visto la película, y si no, vamos, te recomiendo que vayas ya mismo a ver la película porque es una maravilla. Con todo esto, Brad Pitt saca una metodología con los... se sienta con una serie de personas, esa serie de personas son personas expertas en análisis de datos, en análisis de resultados, en estadística, y lo que hacen es revisar antes que nada todo el proceso de extremo a extremo. Algo que me encanta que salga en esta película porque, vamos, lo único que les faltaba era haber sacado un SIPOC, ahí un SIPOC, un SIPOC o un SIPOC como lo llamamos en inglés, ¿vale? Si hubieran sacado un SIPOC para definir su proceso en base a ese SIPOC y luego haciendo zoom, hubieran sacado un mapa del proceso y ahí hubieran hecho un value stream mapping con las partes donde ellos tienen influencia, las partes donde no tienen influencia, las partes que tienen influencia en los resultados, las partes que no lo tienen. Te he hablado un montón de veces en este podcast del value stream mapping, de cómo sacar esas zonas de valor, esas zonas donde confluye lo que el cliente valora con aquello donde yo tengo posibilidad de influir, y cuando encontramos una de esas zonas y la accionamos, la apalancamos, conseguimos un pilar base para conseguir nuestros objetivos. Como digo, al final lo que hacen es algo muy sencillo, algo que hacemos cada día en la gente que nos dedicamos a la arquitectura e ingeniería de procesos. Básicamente hacemos lo que Brad Pitt y su compañero hacen en esta película. Es decir, mapear el proceso de extremo a extremo y ver qué elementos repercuten directamente en la varianza de los resultados. ¿Te acuerdas que al principio del podcast te he hablado de la varianza? Bueno, pues no voy a explicarte, esto no es un podcast de estadística, no te voy a explicar lo que es la varianza, pero ellos sí buscan esas posibilidades de error, buscan esos puntos débiles del proceso, buscan aquellas variables que no se pueden controlar e intentan reducirlas al máximo, incluso si pueden llegar a eliminarlas o, llegado el caso, siempre que les es posible, sustituirlas por variables que sí pueden controlar y accionar. Es decir, prefieren tener una variable totalmente controlada que no una variable que probablemente podría darles mejor resultado o que mucha gente diría, oh, esto te daría mejor resultado, sí, pero eso yo no lo puedo controlar. Prefiero trabajar con aquellas variables que entran en funcionamiento en el proceso, que sí que interactúan con el proceso, pero que son variables que yo puedo accionar y que yo puedo controlar. Y todas aquellas variables, por muy favorables que sean, que yo no puedo controlar, las voy a eliminar. ¿Para ello qué utilizan? Pues utilizan, como digo, una persona que es experta en análisis de datos y se pone a investigar y a estudiar datos completa y absolutamente objetivos. Monitorizan esos datos al máximo posible para conocer pues todas y cada una de las variables que influyen en el proceso y de la varianza asignada a cada una de esas variables. Es decir, en el caso de que suceda, ¿cuál es la variabilidad de resultados? Ya os digo que quería hablar de esta película, no quiero hablar hoy de estadística, no quiero hablar de ingeniería de procesos, pero es que es buenísima esta película. Entonces, la idea, tenéis que ver esta película, pero no en sí como una película para vendedores, sino una película
para venta, para estrategia de venta. Una película en la que todo lo que he mencionado va a hacer que te des cuenta de lo importante que es encontrar. Lo primero, lo importante que es definir un proceso de extremo a extremo, lo importante que es identificar esas variables de valor, ese value stream mapping, esas zonas de valor, y lo importante que es identificar aquellas variables que son controlables o accionables de aquellas que no lo son. Y cómo tenemos que intentar que el proceso vaya lo más posible hacia aquellas variables que nosotros podemos controlar. Si nosotros podemos controlar todas y cada una de las variables, podremos predecir los resultados. Y en esta película lo hacen. En esta película predicen los resultados y es maravilloso verlo. Ojo, y con esto ya acabo. Pequeño spoiler. Bueno, no. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar el spoiler para el final, para después de la sintonía. Si quieres escucharlo, tendrás que quedarte hasta el final de la sintonía. De hecho, no es casi ni spoiler, pero bueno. Para acabar con esta maravillosa película, que ya digo, me explotó la cabeza de ver que algo que era lo que a mí me gusta, lo que yo trabajo, lo que se me da bien, que es la arquitectura e ingeniería de procesos, cómo se traslada a una película además interpretada por uno de mis actores fetiches. Una frase con la que tienes que quedarte de esta película. Maravillosa frase. La dice Brad Pitt y la frase es un proceso. Y es que en eso se resume la venta y en eso se resume esta película. Todo es un proceso. Si encuentras la forma de hacer, si fueras capaz de eliminar la incertidumbre de todos los pasos de ese proceso y controlar todos los pasos y todas las variables de ese proceso, siempre sabrías cómo acaba. Y eso no es predecir el futuro, eso no es ser futurólogo, eso es inteligencia, eso es estrategia, eso es capacidad de análisis. Hasta aquí el episodio. Me encantaría que vieras esta película como yo la veo. O sea, además, después de haber escuchado este podcast, si ya la has visto, vuélvela a ver. Si no la has visto, lánzate a verla. Y luego, una vez que la hayas visto, si quieres, te vas a la última zona, a la zona de spoilers, que va a ser justo después de la sintonía, que va a sonar ya. Si sigues aquí, es que no te importa escuchar este pequeño spoiler. Ya te lo he dicho antes, es un spoiler muy, muy pequeño. Pero quería avisar, porque digo, no sea que alguien se ofenda o se lo tome mal. Si te dedicas a la arquitectura e ingeniería de procesos, como es mi caso, y como es el caso de esta película, te va a pasar muy a menudo que la gente se va a poner a la defensiva. Es más, al no ver resultados inmediatos, se van a mofar de tu obsesión con los test, de tu obsesión con la medición, de tu obsesión con los datos objetivos. Se van a reír y van a intentar echar por tierra todo lo que tú estás defendiendo. Y incluso van a empezar a decirte que es que hay cosas que tú no puedes controlar, porque tú no eres Dios y no puedes controlarlo todo. Lo que ellos no saben es que si tú eres capaz de eliminar toda la incertidumbre, todas esas variables que no puedes controlar y sustituirlas por variables que sí puedes controlar, al final los resultados van a llegar. Y recuerda que no es un sprint, es una carrera de larga distancia. Esto no se juega partido a partido, esto se juega a un total de partidos final, y aquí es donde viene ese pequeño spoiler. En la película, los resultados al principio de temporada, lo que dicen es, con este proceso, con este sistema, tenemos que conseguir estos resultados. A mitad de película, el dueño del equipo les dice, pero escucha, es que vamos muy mal. Y dice, sí, vamos muy mal, pero ahora luego los análisis dicen que vamos a ganar no sé cuántos partidos seguidos. Y lo hacen. Es decir, como digo, esto es una carrera de larga distancia. Hay que depurar el proceso hasta que el proceso se hace blindado.
Y una vez que está blindado, los resultados van a llegar. Ahora, mientras nosotros estamos haciendo test, haciendo análisis, haciendo mejoras de eficiencia, el resto de la gente probablemente esté sacando mejores resultados, pero esos resultados son irreales, porque esos resultados no son sostenibles en el tiempo, sino que están consiguiendo resultados sin saber exactamente por qué los consiguen. En cambio, todo ese tiempo que tú has dedicado a la estrategia, tarde o temprano, volverá en modo de recompensa, volverá en modo de resultados conseguidos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo episodio.